Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían entre sí común. Tenían cosas en común, aunque tú pertenecías a Judea y yo venía de Galilea. Cuando nos juntábamos, por cuanto estábamos avivados en un mismo espíritu, estábamos coincidiendo. Si hay algo que tanto falta en el pueblo de Dios, yo creo que es la unidad hoy en la actualidad. Es algo que Satanás ha trabajado por años. Por eso es que tú ves que hay gente que, por ejemplo, si ella no se viste igual que yo, ella, no le digo Dios le bendiga. Sí. Bueno, si ella pertenece a una iglesia liberal, a otra reino, otra, tú sabes, porque ya están divididas las iglesias. No es de mi línea. Pero en el cielo no vamos a estar por grupito, en el cielo vamos a estar todos. Todos los hijos, ¿te entiendes? Allá no van a estar los RT, en un lado no van a estar los rabacucos, en otro lado van a estar los reinos, ni en otro lado van a estar los liberales. En el cielo va a estar la iglesia de Cristo. Dios. El que no se unifica aquí en la tierra tampoco califica para ir al cielo. Dios Padre. Porque en el cielo no cabe la división. En el cielo no cabe la contrariedad. Por eso la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Y cuando yo no amo a mi hermano que es igual a mí, entonces hay una falta que hay en mí que hay que cubrir. Ey. Entonces la gente tiene que saber que también había amor. Estamos en un tiempo, varón, que si tú pecaste y 3 se dieron cuenta, aleluya, gloria al Señor. Préstame la pala ¿Qué va a pasar contigo, manito? Te van a meter en una esquina, te van a meter 3 años de disciplina y nadie va a querer saber de ti. ¿Por qué? Porque alguien que peca en este tiempo lo consideran como alguien que tiene lepra. Bendiciones y sean más que bienvenidos a este su canal Joven de Cristo en una nueva entrega cargada de bendiciones. Y me acompañan 2 jóvenes, 2 damas en el Señor. Las mismas se estarán presentando. Amén, Dios le bendiga mucho, como siempre, su hermana Giselle de los Santos. Siempre es un gusto, un placer, una bendición estar con todos ustedes. Amén, Dios bendiga al pueblo santo. Dulce Pérez estará acompañando en este día y vamos a gozarnos de lo que el Señor tiene para entregarnos en esta hermosa mañana. Amén, manita Dulce, Dios te bendiga. Amén, amén, Dios le bendiga, varón Aarón. Estuviste con nosotros ahí compartiendo una enseñanza acerca de lo que es sanidad interior y liberación. Amén. Y muchas personas se identificaron con ese tema. Sí. Y qué bendición que estamos de nuevo juntos aquí para compartir este tema. Cuéntame, guerrera Giselle. Bueno, nos sentimos bendecidos, manito, y yo sé que Dios va a impactar como siempre con el contenido de hoy. Dios mío. Sé que hay una palabra que va a avivar a alguien en este día. Mira, en estos tiempos cada día más se habla de un gran avivamiento y de lo que Dios está haciendo, cómo Dios se está manifestando. Y de hecho tenemos un tema titulado Característica de un avivamiento. ¿Qué tal le parece ese tema? Amén, amén. A mí me parece sumamente poderoso porque hay iglesias que están careciendo de un avivamiento. Y cuando ocurre un avivamiento, todos somos avivados y la gloria de Dios se mueve en una forma impresionante. Wow, tremendo. ¿Qué dice Dulce? Amén. Sanidad, milagros, señales y manifestación del poder de Dios cuando este avivamiento está en la iglesia. Son muchas de las cosas que van a ser visibles. Wow. Sí, tremendo. Así que vamos a tener a nuestra hermana Giselle con la lectura de la palabra. Leemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El Señor añada bendición a esta su santa y poderosa palabra. Amén. Hablar de característica es hablar de rasgos o acciones que describen a una persona o describe a una institución. Por ejemplo, nosotros somos la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Más que una institución, nosotros somos una organización, somos orgánicos porque somos un cuerpo. Amén. El profeta Habacuc, que es uno de los profetas más usados a la hora de hablar de avivamiento, quien ora por un avivamiento, diciendo: Jehová, aviva tus obras en medio de los tiempos. Ahora, para ustedes, ¿cómo describir esto de lo que es un avivamiento en la iglesia de Cristo? Amén. Avivar, tenemos que saber que el sinónimo de avivar, avivamiento, proviene de resucitar lo que está muerto, o más bien despertar aquello
que está dormido. Okay. Cuando ocurre un avivamiento en un lugar, no solamente ese lugar es impactado, sino que otras naciones son impactadas. Recordando el avivamiento que ocurre en la calle de Susa. Aquel avivamiento, hasta este tiempo, tú visitas ese lugar y tú hablas en lenguas y tú sientes la presencia de Dios. Cuando ocurre un avivamiento en una iglesia, ocurren los que se llama resucitar aquello que ya existe, pero está ahí. Dios. Entonces, manito, cuando ocurre un avivamiento en una iglesia, comienza la gente a arrepentirse de sus pecados, comienzan a haber sanidades, sí, liberaciones, las señales que seguían a los discípulos comienzan a manifestarse. Pero ¿qué pasa, manito? Que hay iglesias que dicen en este tiempo que están avivadas, y hablar en lenguas no es un avivamiento. ¿Cómo? Hablar en lenguas, profetizar, ¿me entiendes? Un avivamiento no es más que las almas se comienzan a convertir y la gente comienza a buscar la presencia de Dios, y muchas señales comienzan a ocurrir en aquel territorio. Tremendo, tremendo. Y nuestra hermana Dulce, ¿cómo describe eso? ¿Qué es lo que está pasando cuando llamamos avivamiento a una provocación del Espíritu Santo? Por eso mi hermana decía, las almas comienzan a convertirse. Es que el Espíritu Santo comienza a expandir. Si escuchamos la palabra avivamiento, es algo que no está quieto, es algo que se reproduce, es algo que se multiplica. Sí. Cuando en una iglesia hay avivamiento, vemos el pecador del barrio se convierte. Vemos que la que era bruja suelta los cuadros y suelta la brujería y quiere seguir a Cristo, porque en esa iglesia está emanando una palabra que trae liberación, que trae un despertar, sí, aún en los que no son cristianos. Y no hablemos de lo que provoca en el mismo pueblo de Dios. Sí. Activación en los dones, activación en lo profético, activación en los ministerios, cuando estamos hablando a nivel del pueblo de Dios. Dice que ellos perseveraban y en la doctrina de los apóstoles, en lo que hubieran sido enseñados, en lo que ellos hubieran escuchado y fueron adoctrinados. Sí. Esto crecía, esto se multiplicaba, se hablaba. Es que cuando una iglesia es marcada con el avivamiento, los miembros de esa iglesia son los primeros que tocan, y luego eso va al mundo, eso va al pueblo, eso va a los lugares de donde se mueva. Un avivamiento se multiplica, un avivamiento se mueve, no se queda estático, porque el Espíritu Santo es como un río de agua viva, lo dice la palabra, sí, que por donde Él pasa, las cosas no quedan igual. Por eso es que mi hermana decía, no es solamente hablar lengua ni profetizar, no, es una evidencia viva, palpable. Amén, amén. Nuestra hermana Giselle. Mira, manito, es increíble, porque una de las características que trae también un avivamiento, que hace que eso ocurra dentro del pueblo de Dios, es la unidad, es la cormonía, es el amor hacia el prójimo. Podemos ver que la vida de los primeros cristianos en aquella época era muy diferente a la de la época de este tiempo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque este pueblo no jalaba o no buscaba sus propios beneficios. Era un pueblo que solamente quería que la manifestación del reino se manifestara en la tierra. Por eso podemos ver que todo aquel que tenía heredad, dice las Escrituras, la vendían y la impartían entre los discípulos. Ahí no había gente en competencia con nadie. Ahí no había ego. Ahí no había gente que se creía más santo que nadie. Ahí solamente se vivía en unidad, en amor. La Biblia dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, permanecían en el fundamento de Cristo. Sí. Entonces, si podemos hablar de unas características del avivamiento, podemos hablar de la unidad que este pueblo tenía. Hay que estar el punto. Porque hay 4 principios acá que debemos considerar para hablar de lo que es realmente un avivamiento. Wow. Número 1, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión los unos con los otros y en la oración. O sea, la doctrina de los apóstoles, tal como tú haces mención, tiene que ver Cristo. Cristo es el fundamento. No podemos decir que esa iglesia está avivada cuando su fundamento no es Cristo, cuando su centro no es Cristo, porque la fuente del avivamiento se llama Cristo. Wow. Nota que en San Juan 15 Cristo dice, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Pero ese pámpano desconectado de la vid no puede ser fructífera. Wow. A lo que Cristo dice, separado de mí,
nada poder hacer. Y hay personas que desconectados de Dios quieren manifestar avivamiento. Wow. Quieren ver cosas extraordinarias. Quieren ver la mano de Dios obrar. Pero ¿cómo la rama va a llevar fruto cuando está desconectada del árbol? Wow. ¿Cómo esa iglesia va a manifestar el reino cuando la primera que está desconectada del reino es ella misma? Aleluya. Entonces, para decir que la iglesia tiene avivamiento, tiene que tener el fundamento que es Cristo, el cual mana el avivamiento. Manita Dulce. Amén, amén, amén. Ese mismo tenor. Como estamos cimentados en Cristo, dice el Señor, dice Él, que somos un cuerpo. Por eso la iglesia, cuando se cimienta en Cristo, tienen que entender que van a caminar bajo una comunión, bajo una unión. Entonces, en los clamores, en todo lo que esa iglesia se disponga a hacer para Dios, va a tener éxito. Sí. Porque han entendido el primer principio. Cristo es la simiente, Cristo es el centro, y luego van a caminar en un mismo cuerpo, Dios. como dice la palabra. Entonces, por eso todo lo que esa iglesia se proponga hacer va a tener un impacto, va a tener ese auge, va a tener la manifestación. El Espíritu Santo va a estar ahí. Claro, claro. ¿Y cómo describimos la palabra comunión aquí, Giselle? Comunión, sobrellevarse bien, Uf. no estar juntos, sino estar unánime. Ay. Una unidad, un mismo sentir. Eso era lo que existía en aquel tiempo. Entonces, ¿qué Satanás se ha preocupado en hacer? Traer discordia entre los hermanos. La Biblia dice que un reino dividido contra sí no prevalece. No. Y ni el diablo está dividido. Entonces, ¿qué pasa en este tiempo? Que Satanás está dividiendo la iglesia. Porque si hay algo que impide que opere el reino de Dios en un lugar, es la división. Lo dijo. Dios no va con la división. Shamaloha. Y si usted quiere que su iglesia crezca, usted tiene que unificarse. Aleluya. Entonces, estamos en un tiempo donde Satanás está dividiendo a los pastores, Sí. dividiendo a los profetas, dividiendo a los evangelistas. Porque esto va a impedir que la gloria de Dios se mueva en la tierra. Por eso es que tenemos que saber, mira, que dice la Biblia que perseveraban unánimes. Unánimes. Esta gente no era que estaban juntos por estar juntos. Esta gente permanecían unánimes, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Todos se ponían a una, aleluya, con lo que iban a hacer. Estaban de acuerdo en todo. Sí. Hay eventos que se pone un tema, pero hay 3 que están contrarios. Hay eventos que dicen, vamos a celebrar una semana de damas, pero hay 5 que dicen, no, una semana de damas no, vamos a dar una campaña. Entonces este pueblo tenía comunicación. Este pueblo tenía armonía. Lo que le está haciendo falta al pueblo de Dios en este tiempo. Característica de un avivamiento. Sí, la unión. Esta gente, aleluya, no buscaban los beneficios de ellos. Esta gente no buscaban lucrarse. Esta gente solamente manifestaban el reino de Dios. Por ejemplo, si te pones a analizar, todo aquel que salía de ese avivamiento, que llegaba a otra ciudad, avivaba. Dios mío. Llevaba avivamiento. Por eso es que Eleo. tú ves que cuando el pueblo se está deteniendo, entonces el Señor levanta persecución. Muchos terminaron en Judea, otros en Galilea, otros se fueron a Jerusalén, a Basaya, Leuta. porque un avivamiento, aleluya, cuando ocurre en un lugar, todo el que vive en ese lugar y se mueve a otro lugar, trastorna el reino de las tinieblas donde llega. Dios. Y dice la Biblia que hacían señales, aleluya, Dios mío, que qué hacían avivamiento. milagros, hurra, basanda. Leo, Y Sama. necesitamos que la iglesia, aleluya, comience a provocar que algo descienda a la tierra. Dios mío, Aleluya. Giselle, espérate. Dulce, ¿qué tú me puedes decir de esto, de la coinonía, de esta característica de esta iglesia? Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían entre sí común. Tenían cosas en común, aunque tú pertenecías a Judea y yo venía de Galilea. Cuando nos juntábamos, por cuanto estábamos avivados en un mismo espíritu, estábamos coincidiendo. Sí. Eso es lo que está pasando. Que vamos a hacer una campaña. El otro decía, vamos, Candel, una campaña. Esto es lo que necesita Un este mutuo lugar. acuerdo. Siempre estaban caminando bajo un mutuo acuerdo, porque todo era para la gloria de Dios. Lo que ellos hacían era para darle toda la gloria a Dios. Por eso dice que no andarán dos si no estuvieran de acuerdo. Sí. Aleluya. Mira este punto. El Salmo 133 dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos Y en armonía. en armonía. Dice, como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón, y allí envía Jehová salvación y vida eterna. Wow. Si queremos ver manifestaciones del reino y queremos ver el Espíritu Santo obrar en maravilla, tenemos que estar unánime. Sí. Que es una palabra griega que es koinonia. Wow.
un mismo pensar, un mismo sentir y un mismo enfoque. Y era lo que caracterizaba a la iglesia primitiva. Wow. Mediante esa unificación, Dios envía su aceite, la cual es su presencia. Wow. Cuando hay coinonía en la pareja, cuando hay coinonía en los ministerios, cuando hay coinonía en la iglesia, entonces la manifestación de Dios se hace palpable. Sí. La gente comienza a ver la unción fluir, esa unción que pudre yugo. Y es la parte donde el enemigo primeramente está atacando. Sí. Llevarnos a una separación, Wow. a una división. Como en los tiempos de Pablo, no, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo. Y Pablo tiene que inyectarle, decir, espérate, y esta desunión que hay entre nosotros. Wow. Aquí el fundamento es Cristo. Si queremos ver gloria, si queremos experimentar, si queremos realmente vivir en un avivamiento, debe haber unidad. Wow. Señores, y no podemos ignorar en lo que podemos ver. Si hay algo que tanto falta en el pueblo de Dios, yo creo que es la unidad hoy en la actualidad. La unidad, la unidad. Es algo que Satanás ha trabajado por años. Por eso es que tú ves que hay gente que, por ejemplo, si ella no se viste igual que yo, ella, no le digo Dios le bendiga. Sí. Bueno, si ella pertenece a una iglesia liberal, a otra reino, otra, tú sabes, porque ya están divididas las iglesias. No es de mi línea. Pero en el cielo no vamos a estar por grupito, en el cielo vamos a estar todos. Todos los hijos, ¿te entiendes? Allá no van a estar los RT, en un lado no van a estar los rabacucos, en otro lado van a estar los reinos, ni en otro lado van a estar los liberales. En el cielo va a estar la iglesia de Cristo. Dios. Por eso el que no se unifica aquí en la tierra tampoco califica para ir al cielo. Gloria a Dios. El que no se unifica aquí en la tierra tampoco califica para ir al cielo. Dios Padre. Porque en el cielo no cabe la división. Aleluya. En el cielo no cabe la contrariedad. Aleluya. Por eso la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Pero ¿por qué Jesús dice amar a tu prójimo como a ti mismo? Recordándonos, vamos unos tiempos más allá, cuando Dios nos creó a todos iguales. Y cuando yo no amo a mi hermano que es igual a mí, entonces hay una falta que hay en mí que hay que cubrir. Ey. Entonces la gente tiene que saber que también había amor. Ahí está el punto. Había amor. Estamos en un tiempo, varón, que si tú pecaste y 3 se dieron cuenta, aleluya, Dios gloria mío. al Señor. Préstame la pala y ¿qué va a pasar y el contigo, pico? manito? Te van a meter en una esquina, te van a meter 3 años de disciplina y nadie va a querer saber de ti. ¿Por qué? Porque alguien que peca en este tiempo lo consideran como alguien que tiene lepra. Aleluya. Dios mío. Entonces, cuando los discípulos veían cualquier falta en algún hermano, no lo criticaban, oraban. La Biblia dice que estaban unánimes, juntos. O sea, esa gente se ayudaba mutuamente en todos los ámbitos de la palabra. Estamos en un tiempo, manito, donde tú tienes mucho cabello en la iglesia y la gente lo que está pensando es que tú te estás mundanalizando. Ay. Y dice, vamos a orar por Aarón Polanco, pero hay una ocasión, manito, que tú no tienes que orar por los cabellos que tú estás echando. Hay que sacarte los 150, toma, manito. Ey. Porque hay en ocasiones que no se ora, se acciona. Se acciona. Entonces nosotros para lo que nos conviene buscamos mucha confirmación. Entonces este es el tiempo de que el amor, la unidad, Se manifieste. la comunión vuelva al pueblo de Dios. O sea, Giselle, te voy a interrumpir aquí. Nosotros, por tendencia, hemos escuchado que el avivamiento es en la lengua. Wow. El Sí, avivamiento sí. es el dance. Sí, sí. Pero estamos viendo que la característica que evidenciaba esta iglesia como una iglesia de avivamiento era el amor que manifestaban. Wow. Era la coinonía. Aleluya. El partimiento del pan, que es equivalente a condolerme de la necesidad de mi hermano, ¿verdad? A querer ayudar a mi prójimo. Alábalo. La historia de aquel hombre que cayó junto al camino. Sí. El sacerdote, que era el gran ministro, Dulce, ignoró al caído. El levita, que era el que mejor entonaba, Wow, el que bajaba lo ignoró. Dios. Pero el que decían que tenía demonio, que era el samaritano, ayúdenme ahí con esa historia. Mira, tú sabes que yo no hace mucho ministré en un lugar sobre ese tema. Inas, Tommy, Porque, Acaya. hablaba, era bajo el tema restaurar. Upa, Y yo shama. decía que hay gente de afuera que tiene más misericordia que los de adentro. Espérate, Giselle. Aleluya. Entonces, manito, cuando yo estaba ministrando, yo decía, hay gente que vive afuera, que no conoce a Dios y tiene más misericordia que muchos de adentro. Lo dijo. Porque hay gente que cuando cree que se liga con un pecador, entonces cree que su pecado se le va a pecar. Entonces te voy a decir algo, la iglesia fue llamada a restaurar. Leo. La iglesia es un hospital, llama. Cuando tú entiendes que tú estás más santo que alguien, entonces tú me estás diciendo a mí que Dios está lejos de ti. Porque Ay. cuando tú eres alguien que tienes a Dios por dentro, tú entiendes que tú eres un gusano y que tú no eres merecedor de la gracia y te sientes imperfecto. Por eso todo aquel que la gloria se le revelaba decía, ay de mí que soy hombre muerto, porque soy Isaías. un muro de labios. También podemos ver que Ezequiel cayó como muerto.
Porque te voy a decir algo, cuando Moisés entra a la presencia, le dicen, quita el calzado de tus pies. Aleluya. Pero es que el lugar en el que él estaba era santo. No, era quien estaba ahí que era santo. Aleluya. Y tenemos que saber que cuando él está en la presencia, Michael, le dice el Señor, entra la mano en tu seno. ¿Qué Cuando pasó, la Giselle? saca llena de lepra. Le dices, Moisés, hay que cambiarte. No te puedo mandar a Egipto con la misma identidad que tú tienes. Sí, Hay que cambiarte, porque te voy a decir algo. La gloria no solamente te cambia, también te mata y te hace una nueva criatura. Un ramashama. Y tú sabes por qué es que hay gente, Aarón, que no puede unirse con nadie a la iglesia, porque no ha renacido, no ha tenido un encuentro con la gloria. No conocí. La bacaya. Estamos viendo una situación caótica dentro del pueblo de Dios. Y hay gente que todavía tienen un espíritu de que ellos son arcángel y querubines. ¡Ay! Aleluya. Ellos no caben con nadie, ellos no se unifican con nadie, pero son la gente que Dios más les revela. Y son la gente Y que no más manifiestan el amor. No, y te voy a decir algo. Son como los escriben los fariseos, sepulcro blanqueado. Son a rajatabla en la ley, pero no aman a nadie. Ay. Y así eran los escriben los fariseos, que Jesús le dijo, ustedes son hijos del diablo. Nosotros somos simiente de Abraham. ¿Cómo así? Aleluya. ¿Y me quieren matar? No, nuestro Padre es Dios. Y le dijo Jesús, No. El Padre de ustedes no es Dios. Porque si vuestro Padre fuese de ustedes, me amaran a mí, me aceptaran. Vuestro Padre es el diablo y las obras del diablo ustedes quieren hacer. Que él ha sido homicida desde el principio. Oh, Dios mío. Dios mío. Porque no es la vestimenta que te hace santo. Aleluya. La Biblia dice que somos santificados en él. Y la iglesia necesita saber que el que no tiene unidad tampoco tiene santidad. Ay, Dios mío. El que no tiene santidad no tiene amor. Porque el amor es este vínculo perfecto que hay entre las imperfecciones que hay entre el hombre y Dios. Gloria. Si él no nos amara como nos ama, hace mucho tiempo que nos hubiera desechado. Sí. Pero si Dios, aún conociéndome por dentro, viendo lo imperfecto que yo soy, me ama, ¿qué tú le dejas a mi hermano? Sí. Que también puede estar en la misma condición que yo me encuentro hoy. Por eso cuando una persona demuestra y habla y vive el amor de Dios, es una persona que está cerca del avivamiento, es una persona que está cerca del Espíritu Santo y es guiado por él. ¿Por qué? Porque el amor te hace ver que las fallas de tu hermano, tú te ves y te considera y dices, no, pero es que yo tengo que restaurarlo, porque si mañana yo me veo en la misma, y es lo que está faltando en el pueblo. El amor de Dios es lo que va a testificar que en ti vive el avivamiento, que lo trae el Espíritu Santo. Estas personas ni siquiera estaban pendientes de lo material. Dice que ellos vendían las propiedades y al que tenía necesidad le daban. Tú no tienes hoy la comida, toma que yo te la voy a dar. Y cuando ese vendía, le tocaba vender a ese, entonces ese bendecía a otro. Y por eso es que en una iglesia hay un punto que hay que desglosar. En la iglesia donde hay avivamiento, hay bendición, hay provisión y hay para darle a otro. Claro. Porque donde Dios se deja manifestar con amor, unánimes en un mismo espíritu, amado, las bendiciones de Dios sobreabundan. El poder de Dios es visible. Las necesidades a flor de piel no se ven. Y si hay alguno que está débil en algo, ustedes como espirituales, habla Pablo, sobrellevarlo. No es que todos estamos a un mismo nivel, Valeria, pero el que está en un nivel diferente, como está lleno de amor y el Espíritu Santo mora en él, dice, tengo que ayudar a mi hermano en tal parte. No todos somos profetas en la iglesia, pero hay uno que cuando limpia el templo, lo limpia alabando y glorificando a Dios, haciendo que cuando crea la atmósfera. Por eso te digo, no te sientas pequeñito ni menos. ¿Por qué? Porque tú no haces la misma función que el evangelista o tal vez el profeta, sino toma en consideración cuando te está tocando limpiar la iglesia, para que cuando te toque ser exhibido, tú sepas de qué tú vas a hablar y tengas la humildad, hermana. Hay muchos que dicen, soy humilde, y cuando le toca manifestar la humildad del Espíritu, ¿qué pasa? No se halla ni un poquito, porque no se ven en la condición
condición del otro hermano, sino que dicen, no, yo soy espiritual, ese yo del diablo hay que matarlo. Para que el avivamiento pueda ser visible, tienes que mirarte como a uno de los más pequeñitos. Dice que Jesús vino a eso, a demostrarnos que Él, siendo hijo de Dios, vino a lavarle los pies a los discípulos para enseñarle este principio. El que se crea grande de ustedes, pórtese como el más pequeño, para que siempre viva bajo una nube de gloria. Eso es lo que manifiesta en el hombre de Dios presencia, poder. Tú ves que hasta los impíos, cuando reconocen esa humildad en ti, tú eres alabado, y esa alabanza no te daña, porque estás bajo una nube de gloria y Dios te cubre de que no se te vaya la cabeza. La gloria toda sea para Dios. El que limpia la iglesia, límpiela como si fuera el evangelista más grande. El que solamente puede servir acompañando a los hermanos o a las personas al baño, hágalo con amor. Todo lo que vosotros hagáis, hágalo como que es para el Señor, porque Dios tiene ojo y cuidado. Nada queda sin recompensa, amado, para el Señor. No, mira, me conectaste con un punto interesante, y es que cuando hay avivamiento hay despojo. Hay interés de ayudar al prójimo y buscar el bienestar del prójimo. Aleluya. Y hay un principio que mencionaste, y es la palabra servicio. Nota que Cristo evidenció la grandeza del reino, que consiste en servir. Cuando Él dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y no todos quieren servir en este tiempo. Quieren ser servidos. Sin embargo, si tú quieres ser el más grande en el reino, tienes que servir. Debe ser el más pequeño. Nota que el apóstol Santiago dice, hijitos, no nos amemos solamente de palabra, sino con demostración y hecho. Porque hay gente que tienen una filosofía de humildad y de servicio y de hermandad que nadie lo supera. Pero a la hora de evidenciar eso en lo práctico, ¿dónde están? Hello, ¿dónde están? ¿Dónde están aquellos que se están condoliendo del necesitado? ¿Dónde están los Jesús pequeños, los Cristo pequeños, que están sacando de la alforja y le están extendiendo la mano a los necesitados? ¿Dónde está ese avivamiento? Porque eso es parte del avivamiento. Lo que pasa es que hemos querido embotellar el avivamiento solamente en un mover, en una lengua. Y nosotros somos de ese ambiente también. Nos movemos en lengua, nos sacudimos en el espíritu, pero también el avivamiento consiste en hacer misericordia con tu hermano. Último principio del avivamiento. Último principio del avivamiento que caracterizaba a la iglesia primitiva. Pregúntame cuál es. La oración. Y perseveraban en la oración. Háblame de aquellos que dicen que están en avivamiento pero no oran. Ayúdenme ahí. Mira, manito, la Biblia dice, y subían juntos al templo a la hora novena de la oración. ¿Y sabes qué? Que mientras Pedro y Juan se dirigían al templo La Hermosa, la unidad de ellos era tan fuerte y el poder que los respaldaba, que levantaron a alguien que solamente iba a mendigar. Aleluya. Y cuando le pide una moneda, Pedro le dice, de lo que tengo te doy. Por Dios ¿Cómo mío? Es que tú puedes dar si tú no oras? Porque cuando oramos es cuando recibimos. Espérate, de lo contrario, estamos sin nada para dar. Acuérdate que yo siempre he dicho que el hombre da de lo que tiene. Y si tú tienes poder, tú vas a dar poder. Y si tú no tienes nada, tú no vas a poder dar nada. Mío. Y la iglesia es la respuesta de Dios en la tierra. Nosotros somos la cédula de Dios, los representantes del reino en este tiempo. Esa gente que anda pidiendo ahí, nosotros somos los encargados de ser respuesta de Dios para esa gente. Pero tenemos un tiempo, manito, donde a la gente no le gusta dar, que son... Mira, desataste un punto loco. Cuando se le habla de dar a los evangélicos, de una vez creen que es para el pastor. Y eso tiene mucha gente restringida de dar. Y le voy a decir algo, cuando se trata de dar para Dios, hay que dar para Dios. Hay que despojarse. Porque ya después el pastor que haga lo que quiera con Dios, pero ya yo le di a Dios. Por lo tanto, mi recompensa yo la voy a tener. ¿Para qué se utilizaba el diezmo en la antigüedad? Para que no falte alimento en mi casa. En mi casa. ¿Para quién era? ¿A quién se sustentaba con el diezmo? A las viudas, a los huérfanos, los levitas, los sacerdotes. Estamos en un tiempo donde la gente no le quiere dar a Dios porque entiende que le está dando al pastor. Y eso no es para darle al pastor. Eso es, incluso yo digo que en nosotros como cristianos mejor tenemos que preparar Dorca para salirle a dar a los necesitados. Y estas son cosas que le van a abrir el cielo. Porque la matemática de la tierra te dice que cuando te quitan te hace falta. Pero la matemática del cielo te dice que cuando
tú das, es cuando tú recibes. Sí, dando es como tú recibes. Está fuerte ese principio. Tú plantaste un principio que me impactó bastante. Y es que Pedro y Juan, según Hechos 3, iban a la hora novena de la oración. 3 de la tarde. Entonces, cuando el paralítico, el cojo, está esperando recibir una moneda, ellos lo que dicen, de lo que tengo te doy. Wow. Pero ¿cómo ellos recibieron ese depósito espiritual? Orando. Así es. O sea, hay personas que no pueden liberar milagro de parte de Dios. No pueden saciar la necesidad de los enfermos espirituales porque carecen de oración. Así es. Y hay que entender que si hay algo que te hace poderoso en Dios, es la oración. Por eso en los tiempos de Daniel, ¿qué fue lo que los sátrapas específicamente atacaron, Giselle? La oración. O sea, tu oración, tu programa de búsqueda de oración, de intimidad con Dios, va a ser atacada. Wow. Pero donde tú tienes que ser ferviente en oración para acumular depósito, para que pueda haber avivamiento. La Biblia dice que entre tanto que Pedro estaba preso, la iglesia hacía oración sin cesar. Así es. ¿Qué pasó con la oración de la iglesia? Provocó que un ángel se manifestara. ¿Qué pasó con la oración de la iglesia? Que Pedro fuera librado de la muerte. Cuando la iglesia tiene oración, provoca milagro. Las puertas, Pedro no la abrió, se abrieron por sí mismas. Manita dulce, cuando la iglesia ora, no tiene que estar tocando puertas, no tiene que estar dando lástima, ni tiene que estar mendigando. El mismo Dios se va a encargar de abrir la puerta. Lo imposible lo hará posible. La iglesia primitiva se caracterizaba por ser una iglesia de oración. Cuando hay oración hay avivamiento a lo que dice la palabra, y Dios añadía cada día los que habían de ser salvos. ¿Por qué las almas no están viniendo? ¿Por qué la campaña no están siendo tan gloriosa? Porque la iglesia que está saliendo no tiene nada que dar, porque carece de oración, manita dulce. Porque no están unánimes en un mismo sentido. Hay un tirijala dentro de la iglesia. Que yo soy el evangelista, que yo soy el profeta, y estamos descuidando esta parte importante. A nosotros nos comisionaron, como así lo hicieron en un principio con los discípulos: vayan por todo el mundo, prediquen este evangelio para que todo el que crea sea salvo. Y mientras la iglesia no entiende estos principios, para que haya avivamiento, el atado cuando entra a la iglesia va a salir con la misma cadena. Es visible. Óigame, amado, hay muchas personas con hambre, con sed de Dios, y cuando va a la iglesia, por cuanto los principios anteriores que mencionamos no están fluyendo, no hay ese fluir, se están yendo con la cadena para su casa. Es algo fuerte, pero es necesario que esto se hable. La verdad tiene que salir a la luz. Óyeme, cuando en la iglesia no hay este avivamiento, porque no hay una coinonía, no hay una unión en oración, y el pueblo no está unánime, los atados se van atados, manita. Porque lo que va a provocar el avivamiento y liberación en el atado es cuando el Espíritu Santo desde el altar, cuando ve un atado, óyame, como no hay dificultad para que él fluya, sale libre. Pero mientras la iglesia no ponga su cuenta en orden, está pasando esto en los pueblos. El pueblo de Dios tiene que entender a qué fuimos enviados, a qué fuimos comisionados. Por esto esta persona, aún lo material lo tenían por basura. Si tenían que vender lo que tenían que vender, manita, lo vendían. Porque aquí lo importante era que el reino creciera. Mira, hay un principio, y aquí culminamos, y es también avivar los dones que Dios nos ha entregado. Claro que sí. A lo que Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Ejemplo, hay iglesias que no hay un mover del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo aparentemente lo tienen en disciplina. Gente que tienen tiempo y no sienten ese power. La pregunta sería: ¿cómo el creyente puede avivar el fuego, el don de ese Espíritu Santo que está en él? Oh, manito, la oración, los ayunos, la lectura de la palabra son cosas que van a activar esos dones que tú recibiste. Dios. Porque ¿cómo puedes avivar? Avivar no es más, manito, que despertar, echarle leña a algo que ya está, pero que está dormido. Entonces hay gente que tiene que comenzar a echarle leña al fuego. Por eso en una ocasión Moisés habló y dijo a los sacerdotes: para que el fuego en el altar siempre se mantenga encendido, hay que echarle leña. Entonces hay cosas que para que se mantengan ardiendo hay que echarle leña. ¿Y qué es la leña? La palabra, los ayunos, la oración, la comunión con el Espíritu Santo. Tremendo. Y manita dulce, ¿qué aporta a esas personas que tienen los dones estancados? ¿Cómo avivar esos dones? Entender que
Hay una vida secular que tú tienes que alimentar, pero hay que avivar el don de Dios que está en ti. ¿Cómo? Echándole fuego con la oración, reconocer cuál es tu estado y entender cuál es tu propósito. Entiende cuál es tu llamado, entiende cuál es tu propósito, y desde el área donde te toque desempeñar eso que Dios puso en ti, ponle empeño, ponle fuego, ponle pago. Así como nosotros nos preocupamos, sí, porque hay que tener la compra en la casa, porque ahí es que está dotado de tal cosa, así mismo tenemos que tener esa misma comunión para procurar lo de Dios que hay en ti, para que no se apague el fuego. Wow. Tú sabes cómo provocar a Dios de tal forma, síguelo haciendo, no te detengas, continúa, echa para adelante. Si te caíste, levántate, porque estamos en tiempos peligrosos y violentos, y la iglesia tiene que cumplir su propósito en la tierra. Wow, tremendo este dato final que han impartido nuestras hermanas en Cristo. Mira, créeme que este tema yo sé que va a ser de gran provecho y de gran bendición, manita Giselle, mi hermana Dulce, a muchas vidas que están ahí. Característica de un avivamiento. Tú que estás ahí apático, es tiempo de entrar en ese avivamiento. Sí, que Dios le bendiga, dale me gusta, suscríbese, en la caja de comentarios qué tal le ha parecido, y será, mis hermanos, hasta una próxima. Dios le bendiga.